Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en esta tarde de café quiero agradecerles a ustedes la invitación para venir a participar sobre humilde trabajo pues de la Universidad Nacional, que nos invita a reflexionar un poco sobre el tema de los migrantes. Yo soy Rosa María Martínez Guzmán. Nuevamente, gracias. En este proceso formativo estamos reunidos en este grupo focal para poder intervenir y explorar el tema de la migración. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes. En sus manos también les tienen un consentimiento informado. Les pido también igualmente permiso para grabar, iniciar la grabación, y quisiera plantearles a ustedes unas reglas muy sencillas para este encuentro. Lo primero es que no es necesario pedir la palabra. Con que digan su nombre es suficiente, no necesitamos ninguna presentación formal. Todas las opiniones que ustedes quieran hacer van a ser válidas. No hay que llegar a un consenso, no vamos a hacer ni a generar una discusión ni nada. Cada quien es libre de decir, no van a tener que pedir la palabra ni nada, y pueden hacerlo de una manera muy tranquila. Entonces, quisiera de pronto invitarlos para que pudiéramos reflexionar acerca de que si alguno quiere participar o iniciar, cómo la presencia de los migrantes ha impactado las oportunidades laborales de los colombianos en nuestra comunidad. Y pues si alguno tiene alguna observación o alguna experiencia que quiera contarnos, pues muchas gracias. Pues porque realmente vemos que en el barrio, por ejemplo, sí, o sea, uno va a un súper, a la tienda, y ya vemos la presencia de, por lo menos en este caso, de migrantes venezolanos, ¿no? Quisiera de pronto para ustedes también si les ha pasado o si se han encontrado con esto, ¿qué opinan al respecto? ¿Y eso? Sí, pues Bueno, en mi caso, desde distintos puntos de vista, en un trabajo anterior, eh, se vio el fenómeno de manera muy importante, porque yo trabajaba en el Ministerio de Educación y la cantidad de población migrante venezolana en los últimos 5 años incrementó necesidades de matrícula de manera, o sea, atención educativa de manera muy, muy significativa en algunos puntos más que en otros, y desequilibró de alguna manera el sistema, en al menos dos sentidos: o porque no habían docentes o instalaciones físicas, o porque programas como de alimentación escolar no alcanzaban a cubrir para la atención de esas personas. Pero también desde el punto de vista pedagógico, porque en Venezuela estudian en lo que aquí llamamos calendario B. Es decir, cuando los niños llegaban, ellos acababan de terminar un grado, por ejemplo en junio, y llegaban acá e iban en mitad de los grados escolares, acá que en el sector público todo es calendario A. Entonces, el fenómeno de la migración en el sector educativo fue muy importante. Todavía quedan rezagos, aunque el fenómeno se disminuyó. Es como una experiencia concreta que tengo. Muy importante, interesante. No sé si alguien más quiera compartir algo. una línea, yo como docente, mi nombre es Gerardo, pues uno allá en el colegio de Puerto Parra se topa con realidades migrantes. ¿Para dónde es? En Santander. Entonces, se hace presente dentro de las aulas población migrante, especialmente de Venezuela. Y hay que recibirlos en la cuestión educativa porque ella es en sí misma una cuestión esencial, que no se puede hacer diferenciación ni distinción. Entonces, se le abren las puertas y se atienda a esta población. No hay mucha, porque pues, es un sector, una población más bien alejadita, pero está presente. Entonces, como decía Javier, ¿no? El PAE, hay que pensar también en alimentarlos a ellos. Ampliar la cobertura. Ampliar la cobertura y también la atención en ayudarlos en la cuestión de útiles escolares, ¿sí? Y en la cuestión de la atención en la salud, ¿sí? Entonces, son factores que inciden, y a veces dentro del mismo ambiente escolar
se siente que se burlan de ellos, los discriminan, pero también hay mucha población que en general los acepta y los integra dentro de la vida escolar. Además de esa situación escolar que apuntaba Javier, pues también uno en la calle se encuentra mucha población flotante, el que vende la bolsita al salir de los supermercados, el que en el bus, pues uno encuentra cantantes o gente ofreciendo dulces y están en esa situación migrante. Entonces, creo que pues la sensación que yo tengo, ¿no? Que anteriormente era más fuerte el contacto con el migrante, ahora como que ha tratado de disminuir, pero no por ello la presencia de la población migrante, especialmente la venezolana, es amplia en nuestro país. Yo, en mi experiencia, lo que he visto y he notado. Sí, este me parece que es un aporte muy significativo, pero quisiera preguntarle, Gerardo, por ejemplo, desde esa forma en la que su merced dice que los niños se burlan y eso, usted como docente, ¿cuál ha sido su actuación? ¿Qué ha hecho al respecto para lograr de pronto mitigar de pronto esa falta de empatía o, bueno, no sé, de inclusión, digamos, por circunstancias externas, ¿no? Lo que nosotros los colombianos muchas cosas lo tomamos en broma y a veces las bromas vienen con la discriminación, ¿no? Y ahí hay que sentar precedentes de que no podemos excluir a las personas, ¿sí? Al contrario, tenemos que ir trabajando en una mentalidad inclusiva, de no rechazo, de aceptación, de acogida, incluso de valoración, porque es mucho lo que ellos aportan para, por ejemplo, en la manera de preparar los alimentos, en la manera de relacionarse, en la manera de jugar. Entonces, yo como docente, pues tiene que estar muy atento a no permitir, ¿sí?, la exclusión de la persona que viene de otros países. Entonces, ahí hay que frenar esas tendencias discriminatorias, incluso llevar a las actitudes de xenofobia. Afortunadamente, no la he sentido en ese extremo, más que todo de juega y de charla, ¿no? Y de burla, pero eso hay que frenarlo como docente, ¿no? Entonces, tomar conciencia del valor de los derechos humanos, el valor que somos una sociedad democrática y todos nosotros tenemos que trabajar por una comunidad que sea participativa, incluyente, donde se respete la igualdad y la libertad de las personas. Y yo creo que también es importante pensar no solamente en la migración venezolana, sino también dentro del territorio colombiano, porque el desplazamiento lo obliga a ser uno migrante. O sea, puede haber un factor de violencia, como le pasó o le pasa a muchas familias campesinas, que por distintos factores, la guerrilla o lo que sea, se ven obligados a salir de su territorio, de sus propiedades, para buscar primero refugio, protección y una mejor oportunidad dentro del mismo territorio. Eso también es importante, me parece a mí, tenerlo en cuenta. No solamente hablar del migrante que viene de otro país, sino también de lo que está ocurriendo en el país. Y me parece también necesario tocar en ese punto la vulnerabilidad que tienen los niños dentro de esa migración. Ahora, por lo menos lo que está pasando en Gaza, con Israel, con Palestina. Todos esos niños que están huérfanos, ¿a qué tipo de realidades se van a enfrentar? Pues hay niños que pueden correr con bendiciones y con suerte de ser bien acogidos y todo eso, pero hay otros niños que los utilizan para fines, pues, de trata, lo que sea. Entonces, a mí realmente el tema de la migración me parece que es un asunto muy sensible que nos toca a todos,
porque es que yo creo que la realidad social, no solamente del país, sino del mundo, esta realidad de violencia ha sido por la indiferencia que tenemos. O sea, como no me toca a mí, entonces yo, bueno, eh, qué pesar, pero hasta ahí llegué. Entonces uno tiene que, digamos, no perder esa sensibilidad y mirar de qué forma puede uno aportar en ese momento de caos que vive la gente. Ahora están tocando mucho lo del tapón del Darién. ¿Cuántos niños quedan en esa celda? Porque pues son niños que o pueden estar secuestrados o niños que se enfrentan a enfermedades y no tienen una atención ni nada. Entonces, pues me parece que este tema puntual me parece muy pertinente porque no solamente pasa en Colombia, nosotros a veces nos sentimos afectados. Pues hablando del trabajo, pues sí, el migrante puede desplazar esa parte laboral en el colombiano porque uno se siente amenazado. Es que empezando porque no las empresas, sino las tiendas o los sitios así como regulares, pues se aprovechan de esa condición del migrante y los contratan, pero pues no con las garantías de ley. Entonces ya ahí pues se comienza a ver como ese conflicto entre el empleo del colombiano que está titulado o puede que sea técnico y el migrante que por necesidad se ve obligado a aceptar un trabajo donde lo obligan a trabajar más de lo estipulado por ley, de acuerdo, por esa necesidad que tiene. Sí, muy bien. Pues si alguien más quiera. Pues yo, mi nombre es Nubia. Yo pues opino en general porque la verdad pues la migración siempre ha existido y ha sido un problema social siempre. Entonces en este momento ya pues el gobierno ha tomado algunas políticas que lo favorecen, pero como decía Mariana, sí uno siente esa parte del desplazamiento de la persona que está arraigada por el venezolano porque la mano de obra, todo esto es más económica para ellos. Ellos no tienen las garantías de salud, de bienestar, les faltan las necesidades prioritarias. Hay personas migrantes que no las tienen. Y lógicamente en la parte de la niñez es muy esencial, porque pues ellos de todas maneras son personas inocentes que no saben a qué se están enfrentando. Entonces, pues, el problema es, ya pues, es un problema muy complejo que existe en todo el mundo, en todo el mundo. Y bueno, pues, quién sabe cómo será, pues, nosotros hace muchos años vimos la migración del campo a la ciudad, que fue muy fuerte, y en ese momento pues estamos viendo la migración en toda Latinoamérica, con respecto a la migración, lógicamente a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y todo esto lo estamos viendo y esto es un problema muy, muy delicado que pues Dios quiera que no se salga de las manos, ¿no? Del gobierno, de los estados y que esas personas que migran de alguna manera reciban el apoyo del estado donde estén. Y aquí pues Dios quiera que siga esa parte, ¿no? Que los tengan en cuenta para que vivan mejor, para que vivan mejor. Y nosotros aceptarlos, que no se sientan rechazados. Entonces, eso también es muy importante, esa parte es muy importante. Yo creo que uno de los factores que a uno más como que le preocupa es la seguridad. Por lo menos puntualmente aquí en Bogotá. Hay dos bandas que son fuertes, la mexicana y creo que el Tren de Aragua es México o es venezolano. Entonces, y uno queda en medio de ese conflicto y de ese problema de violencia y de inseguridad. Y eso hace que se genere como ese estigma, especialmente con inmigrantes. Y uno dice, bueno, la persona que tiene el recurso, si yo puedo irme, pues yo me voy bien y me voy a un lugar donde me pueda establecer y donde pueda crecer, no solamente económicamente, sino profesionalmente y todo. Pero la persona que migra en esa condición de delincuencia, que han llegado algunos acá, que se ha incrementado, porque uno de los
factores más delicados que tenemos ahora en Bogotá es la inseguridad. ¿Y cómo se ha incrementado esa inseguridad ahora? Yo pienso que Nubia, lo que dice Nubia me parece valioso porque sí, uno debe acoger, pero también hay otras realidades donde uno observa que cuando se acogen, no se espera la respuesta de ese recibimiento que se hace. Sí, que uno esperaría si yo llego a un país, pues bueno, a trabajar como tiene que ser de forma honesta. Pero si llego yo con esa mentalidad de robar o traerme, a mí me parece delicadísimo ese tema de las dos bandas que se están peleando por liderar el narcotráfico, el narcotráfico aquí en Bogotá. Y yo no sé si de aquí en Bogotá sea, y creo que conecta con Latinoamérica, porque me parece que están, exactamente, es una red de países. Es delicado. Una parte muy... Claro, y uno, digamos, pues yo quisiera emigrar de Colombia para tener, no, afortunadamente no, en este momento lo puedo decir, no es por un tema que sea de violencia sí, sino, o bueno, político, aunque haya un caos, sino por un tema de oportunidad, de mejorar mi condición y de esa forma también mejorar la condición a mi entorno familiar. Pero qué triste que esa gente que migra viene aquí de esa forma a generarnos inseguridad, miedo, porque no puede uno salir tranquilo, se siente uno amenazado por muchos frentes. Entonces no es solamente el económico con el empleo, sino también el social con la seguridad y los niños que siempre quedan en medio de todo eso, que es lo que yo creo que a uno, las personas vulnerables, ¿no? Los mayores y los niños. Porque esto es más o menos le genera a ustedes un tipo de desconfianza también, en cierta medida, la presencia de los migrantes aquí en Colombia. Sí, en realidad a mí me preocupa porque yo digo, como digo, ¿no? Si yo tengo la oportunidad de emigrar, si yo soy profesional, pues yo me voy para un país que me dé mejores condiciones. Entonces yo no me iría en este momento como migrante para México, sino que yo buscaría una parte de Europa o incluso bueno, Asia. Porque pues tengo la oportunidad y porque voy con una mentalidad de mejorar mi condición, ¿sí? Pero desafortunadamente las personas que han salido, pues no son todas, pero yo me imagino que hay una estadística, incluso lo miraba en las noticias donde decían que el tipo de delincuencia extranjera con el de la delincuencia nacional se diferenciaba en que el nacional asustaba y el extranjero mataba. Claro. Y ahora pasa, roban un muerto por celular o bueno. Pero Sí. mire que ahí hay una generalización implícita y eso hace parte de la xenofobia a la que se refería Gerardo. Porque cuando se generaliza que es que por la migración venezolana estamos inseguros, ahí se está generando una prevención frente a eso. Y al final son unas víctimas más, ¿sí? Y yo creo que eso por un lado. Pero segundo, retomando lo que su merced me decía, la migración no es solo del externo, también la podemos ver como un problema interno, todos estos desplazamientos, por ejemplo, de indígenas que llegan y se quedan acá en Bogotá o en Cali o en otras ciudades 3, 5, 6 meses, un año. Entonces es una migración generada por la violencia y demás. Ahora, ¿que mata más el migrante venezolano que el colombiano? Pues, ¿qué están haciendo en el Cauca las guerrillas colombianas? Pero están asustando. ¿Sí? O sea, creo que vale la pena, sí, su merced mencionó las estadísticas, pero estudiarlas. Yo tampoco las tengo, pero digo que generalizar es complejo y además porque los fenómenos de migración en general traen otra cantidad de problemáticas. Cuando digo los indígenas, la migración campo-ciudad por la violencia y la de migración externa, sea venezolana, de ecuatoriana, de cualquier parte que llegue al país, o por ejemplo de la guerra que mencionaba también ahorita de Palestina, pues allí hay una cantidad de gente migrando para todo el mundo, Sí. a todas partes. Y los delincuentes en general, de la nacionalidad que sea, se aprovechan de eso. Entonces, para tratar personas, explotación sexual,
tráfico humano para conformar grupos ilegales, porque es que no necesariamente el que llega con un grupo ilegal. De pronto, como no hay opciones de trabajo, también lo reclutan. Y lo recluta el narcotráfico para sus fines, lo recluta la guerrilla, lo recluta la banda delincuencial. Entonces, al final pueden ser unas víctimas más de la falta de opciones, ¿sí? Y en eso, digamos que las políticas creo que deberían ser mucho más integrales. Colombia se ha caracterizado en general por atender bajo el principio de los derechos fundamentales y la solidaridad. Entonces se les garantiza educación, se les garantiza salud, se les abrió en general a migraciones grandes extranjeras la identidad, que nos permite que se les atiendan de una forma distinta, un reconocimiento de identidad que se hizo muy rápido. Pero creo yo que faltan políticas más de promover un retorno concreto, específico, o lo laboral, ¿sí? Porque en un fenómeno tan grande como el que se presentó, por ejemplo, en Venezuela, pues sacar rápidamente unas políticas para que no haya una explotación laboral o para validar, por ejemplo, títulos y que puedan competir en igualdad de condiciones y no sean víctimas de la explotación también del mercado laboral colombiano, pues en eso sí todavía falta mucho. Sí, ahí precisamente diría yo que frente a esa diferencia de pronto de conceptos, de criterios, podríamos de pronto analizar qué consideran ustedes qué papel juegan los medios de comunicación para poder, sí, o sea, para poder tener de pronto esta percepción, porque a veces nos dejamos llevar es como por lo que nos dicen nosotros, ¿no? Entonces, pues no sé si alguno tiene algo que decir, si qué papel juegan para ustedes esa imagen pues que dan o que muestra el medio de comunicación. Pues a mí me parece que el medio de comunicación en un país o donde sea, tiene... Pero sobre las personas migrantes. No, por eso, pero lo que yo digo es que los medios de comunicación tienen, o sea, una maquinaria y una fuerza y un poder enorme, enorme. Entonces, depende de cómo muestren esa noticia de esa realidad de migración, entonces, así mismo uno lo percibe. O sea, ¿qué tal, digamos, con qué criterio y sobre qué realidad muestra el medio de comunicación la migración, por lo menos en este caso de los venezolanos, o la migración que estaba pasando en Gaza, como que estaba bien, ¿sí? O la migración que ocurre por lo menos con los africanos cuando llegan a España, porque que llegó, tal, entonces lo muestran como si fuera una invasión, pues que en realidad puede ser una invasión, pero lo muestran en otro contexto y es ¿por qué están migrando? ¿Por qué migra la gente? ¿Sí? Yo como mamá, si me encuentro en Gaza, pues obviamente pues, quiero proteger a mis hijos y yo busco ese lugar. Pero a veces, cuando uno mira los titulares y todo, uno observa y dice, oleadas de migrantes llegaron, pero entonces yo creo que en esa parte queda como inconclusa, porque falta es mostrar la realidad de por qué migra esa persona. Lo que está pasando por lo menos en Venezuela. Lo que dice Javier es cierto, o sea, y tiene, sí, hay una estigmatización con el venezolano y uno esperaría que las potencias tomaran como una medida de solución con respecto al régimen que hay ahora en Venezuela. Yo, por ejemplo, discúlpame, mi nombre es Rocío. Eh, Ampliando un poquito la parte de la migración en cuanto a el fenómeno que se dio entre Colombia y Venezuela, ocurre que los colombianos fuimos migrantes en Venezuela en un tiempo, porque Venezuela estaba muy bien, su economía en cuanto al petróleo pues estaba dando muchas oportunidades laborales y nosotros fuimos inversamente hablando también los que fuimos a buscar oportunidades en Venezuela que se nos olvida o que hay generaciones que de pronto no lo recuerdan, no lo vivieron, pero de esa forma fue en algún momento. ¿Cómo los venezolanos nos recibieron? Pues así como nosotros acá, hay personas que ven la migración, por ejemplo, yo la veo como una forma muy bonita de construir sociedad, porque cada cultura, cada país, cada ciudadano va a exponer un poco su cultura en cierta comunidad. Yo mismo he sido migrante,
yo fui migrante en Argentina. Trabajé con una venezolana de la mano, fuimos dos enfermeras y nunca sentimos como un rechazo realmente de la comunidad. Porque, digamos, lo que tú dices, teníamos la oportunidad de trabajar, entonces fuimos a aportar a esa sociedad, ¿viste? En cuanto a la gastronomía, se aporta cuando se hace la migración. Acá nosotros tenemos comida afortunadamente italiana, porque han venido italianos que han querido a venir a ampliar sus fronteras. Tenemos comida rusa, griega, bueno, todo eso hace parte también del fenómeno lindo que es la migración. Sucede que ahora con esta parte masiva que hemos tenido, pues de pronto no es fácil ver como personas que no tienen oportunidad de realizar lo que de pronto hacían en sus tierras. Aquí hay médicos con especialidades venezolanos manejando de pronto un taxi, ¿sí? Que sería fabuloso que sus estudios, su conocimiento lo pudieran dar a una construcción de la sociedad. Yo sí siento que la migración ha sido muy importante en todas partes del mundo y lamentablemente, pues siempre vemos cuando son masivas, como es el caso de Venezuela y Colombia, la vemos como una amenaza. Mm, Me pareció importante y creo que es el camino que se debe tomar, que es lo que decía Javier, que se le tome en cuenta a los niños y que se le pueda dar una cobertura en cuanto a salud y educación. Hay personas, uno escucha en la calle que dicen, no, es que la plata de la salud que yo estoy pagando se la están dando a venezolanos y ellos de pronto no merecen eso porque no son de mi país. Sí, pero si yo tengo una sociedad desprotegida que de pronto tiene unas enfermedades, que no tienen derecho a vacunas, que no tienen derecho a una planificación familiar, que no tienen derecho a que sus enfermedades se cuiden, lo que va a hacer es que se va a reproducir en nuestra sociedad y vamos a tener niños como estuvo en el inicio de cuando llegaron los niños venezolanos, ellos no tenían ciertas vacunas y hubo un rebrote de sarampión. Entonces, ¿cómo no vamos a proteger a esa población si lo que estamos haciendo también es protegiendo nosotros mismos? ¿Viste? Entonces, mujeres, bueno, trabajadoras sexuales que de alguna forma también puede que sean profesionales, también puede que, pero en este momento les tocó ejercer ese rol porque de pronto no tienen otra opción, hay que protegerlas porque de esa forma protegemos a nuestra comunidad. Tenemos que darles servicios que afortunadamente se les está ofreciendo ahora, educación también, porque entonces tenemos un niño de la ciudadanía que sea chiquito, 5 años, y si no le vamos a garantizar una educación, va a ser un niño de 15 años que no tiene educación, no tiene oportunidades, y ¿qué es lo que se pone a hacer una persona sin oportunidades y sin educación? Pues lo que primero se le ofrece en la calle, que generalmente es delincuencia y bueno, o exactamente. Entonces, siento que hemos tenido una transición en cuanto a país, que al principio pues fue masiva, fue muy difícil de controlar, pero ahora creo que se le está dando un cauce, un rumbo creo que es importante. Venezuela no solamente está pasando por Colombia, Venezuela está pasando por Perú, por Ecuador, por Brasil. Hablando yo con esta venezolana, de pronto cuando hablaba de si hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, ella me comentaba que las personas que tenían como más ingresos de los venezolanos vendían su casa, su carro, bueno, su moto y se iban, digamos, a España o a Estados Unidos porque tenían más dinero. Otros se iban para Argentina como ella porque tenían la oportunidad de comprar un vuelo a Argentina. Los que de pronto no tenían grandes oportunidades iban caminando. ¿Y quién les quedaba más aquí? Pues Colombia. Llegaban caminando a Colombia o bueno, seguían caminando a Perú, entonces así mismo de pronto las oportunidades que tenían estas personas se iba disminuyendo y bueno, acá de pronto nos llegaron caminando muchas personas que no tenían más que una maleta y sus pies y bueno, y las ganas de tener una perspectiva distinta para sus familias. Entonces, aún así, hablábamos también de pronto que es importante la parte culinaria, bueno, ellos aportan muchas cosas también, tenemos culturas muy similares, pero siempre hay que ver
verlo como un aporte. Siento yo lo que tú decías, que la delincuencia se da en todas las sociedades. También tiene mucho que ver la falta de oportunidades, pero también Colombia eh, tiene muchos delincuentes colombianos, nacionales, ¿no? Que, reitero, de pronto soy redundante en esto, tiene mucho que ver con cómo llegó la persona, si llegó también caminando, si llegó en qué situación llegó, en qué condición y qué oportunidades encontró. Porque, bueno, hay mucho de esta temática que se puede hablar. En cuanto a los medios de comunicación, sí, puede uno leer muchas cosas y depende también del medio de comunicación del que uno se informa, así mismo la perspectiva puede llegar a cambiar. Entonces, Pero eso parece- es muy interesante lo que nos cuentas cuando dice que había sido parte de esos migrantes en Argentina Ujú. y de pronto podría contarnos un poco porque pues ahora está aquí en Colombia nuevamente, cómo fue su experiencia y por qué nuevamente regresó. Bueno, en cuanto a Argentina, cuando yo fui a trabajar allá, la oportunidad que yo vi fue de poder especializarme en mi profesión. Yo soy enfermera. Allá afortunadamente pues había oportunidades para nosotros y de hacer una especialización gratis. Sí, acá de pronto es un poco más difícil. Cuando llegué a Argentina, la gente me recibió muy bien. Nunca sentí xenofobia en ningún momento, ni en mi trabajo, ni con las familias en las que yo interactuaba, ni con mis vecinos en ningún momento. Y trabajaba, como les digo, con otra venezolana y las dos pues hacíamos un trabajo, eh, digo yo que la teníamos capacidades muy similares, entonces son igualmente capacitados como nosotros. En Argentina ocurrió en ese tiempo que empezó a iniciar la crisis económica que hoy mismo están sufriendo arduamente. Y cuando yo hablo de pronto de las oportunidades y de cómo las crisis cambian a una sociedad y los roles que juegan los jóvenes en las sociedades, es porque en Argentina, cuando yo llegué, bueno, no había crisis económica o no estaba tan fuerte y en ese momento había mucha seguridad. Podía uno caminar tranquilamente por la calle, hablar con su teléfono en la noche, no se oían robos, no se veía gente pues que estuviera como mendigando o en la situación de calle, bueno. Después de que empezó la crisis económica y de pronto los alimentos a subir mucho de precio y la gente ya no puede acceder a ellos, empezaron a haber robos y empezó a haber robos en las cuadras y se hablaba de inseguridad y robaban un celular. Entonces, no lo relaciono yo tanto con la migración porque llegamos nosotros y hemos estado siempre en todo lado realmente, sino de las oportunidades que tenía la gente, del hambre, de la necesidad. Eso puntualmente en Argentina fue lo que yo viví, lo que yo sentí, cómo se transformó la ciudad, cómo se transformó la nación en esta situación de necesidad. Ujú. Y de pronto, Nubia, su merced, ¿cuál considera usted que son las limitaciones que encuentran los migrantes aquí en Colombia? ¿Qué cree su merced que puede ser un limitante? Pues el limitante, como ya hemos hablado, la falta de oportunidades. Por eso yo hablaba de las políticas del Estado, porque creo que con base en eso pues se pueden lograr muchas cosas. Y Sí. también pues la concientización, ¿no? De las empresas, de particulares, de los privados, para que les den la oportunidad de laborar. Y también pues que ellos tengan unos beneficios que tenemos todos, una estabilidad laboral, que es lo que vamos siempre pues deseando, tener una estabilidad, no trabajar por un contrato, no trabajar como un supernumerario, o no, sino tener una estabilidad laboral y con base en eso, pues también una estabilidad familiar y de vida, ¿no? De vida para las personas que están con uno, compartiendo los hogares, las familias, pues para salir adelante, sí, pues es importante el apoyo. El apoyo empieza pues por el gobierno. En cuanto a la inseguridad, sí realmente está bastante marcada y los medios de comunicación sí tienen la culpa de que nosotros en este momento estamos pensando que son los extranjeros, o ellos dicen extranjeros, extranjeros, y los extranjeros están hablando de los extranjeros, se limitan a los venezolanos en este momento.
Entonces uno oye las noticias y siempre son extranjeros, nunca dicen venezolanos, pero generalmente son venezolanos. Pero bueno, esos son ya problemas sociales de todo el país y bueno, hay que tratar de sobrellevar esa parte. Sí, yo considero que los medios de comunicación, ellos, ¿a quién les están trabajando la información que están entregando? De quiénes son los dueños de esos medios de comunicación. Entonces, y cómo ellos presentan la noticia para favorecer a quienes. La envuelven con un ropaje que supuestamente es de interés nacional, pero en el fondo detrás está sirviendo a unos intereses de clase, a unos intereses de unos poderosos que son los que están manejando. ¿Y a ellos qué les preocupa? La seguridad, ¿no? Que puedan desenvolverse, y eso es un tema que se vende y que todo el mundo le interesa estar seguro. Pero entonces los medios de comunicación ven que el extranjero es una amenaza, entonces refuerzan ese estereotipo en la mentalidad del ciudadano para decir que el inmigrante de una manera inconsciente lo ve como una amenaza, peligro. ¿Ya? Entonces ellos van a reforzar en ese sentido que el inmigrante está afectando la seguridad de los grandes imperios, de la estabilidad económica, la estabilidad de la salud, de la economía, pero no están, a veces les falta valorar e impulsar lo que decía Jenny Rocío, cuánta riqueza no hemos aprendido nosotros a través de los inmigrantes, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que tener una conciencia crítica de qué mensaje es lo que nos están enviando o enviando, no, nos están vendiendo los medios de comunicación a nosotros, ¿sí? Entonces, ese criterio hay que saberlo discernir para poder uno saber interpretar cómo nos están ofreciendo la imagen. Entonces, de acuerdo a los intereses de clase, así mismo ellos nos están vendiendo la noticia. Y con respecto a lo que le preguntaban, de cómo era lo que le preguntaba. ¿Cuál es No, la mayor perdón, un amenaza? segundito, pero es que ahí volvemos a la generalidad, Claro, que los medios de comunicación solo responden a intereses de los grandes grupos económicos, pues es otra generalización. Eso no es cierto. Y de hecho, es el discurso del actual presidente de que es que todos son enemigos porque lo dicen los medios de comunicación. Y no necesariamente es así. Voy a tomar un ejemplo de los maestros, precisamente. O sea, si un medio de comunicación o cualquiera que sea, porque además pueden haber unos que responden a intereses económicos grandes, pero hay otros independientes, muestra la situación de salud de los maestros, no está atacando al presidente ni está atacando a PECODE, necesariamente. No es buena la situación de salud de los maestros, ¿sí? En muchos casos, tampoco de todos. Hay partes del país donde el modelo anterior era buena y hoy puede seguir siendo buena, pero hay otras partes donde no es tan buena. Y obedece incluso en algunos casos a la falta de la infraestructura de salud. O sea, tenemos muchas zonas rurales donde no hay servicios de salud y allá hay maestros, porque gracias a Dios los maestros están en todas partes, ¿sí? Entonces no obedecen ni al presidente, ni al modelo actual, ni al modelo anterior, sino a la falta de las condiciones de salud, donde no hay impuestos de salud, donde no hay médicos, donde no hay especialistas, donde no hay segundo nivel de atención o tercero, ¿sí? Entonces, o sea, qué pena me sale un poco el tema, pero no comparto que generalicemos a unos o a otros. Así como decía, no podemos generalizar con los migrantes, no podemos generalizar con los medios de comunicación. Yo creo que hay que mirar una cosa y es ese impacto que tiene el migrante de acuerdo a la región donde llega. Estaba mirando cuando Rosita nos hizo la invitación, que cuál es el país más amigable con este asunto. Entonces decían Suecia y nombraban algunos países nórdicos. Pero si usted se pone a ver la realidad social y económica de esos países, ¿cuál es? Es una estabilidad grandísima. Entonces, ¿y qué está pasando ahora? ¿Por qué ahora ya en este momento Estados Unidos se siente tan afectado con esa migración? Que ya no es solamente el venezolano, sino que por Colombia, México pasan incluso hasta africanos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque quieren ya blindar y cerrar esa situación.
¿Y por qué nos afecta tanto a nosotros? Porque es que la realidad de nosotros es distinta, porque nosotros estamos marcados por algo tan difícil que es la corrupción. La corrupción a nosotros nos ha quitado muchas oportunidades. Y si entre nosotros como colombianos eh, generamos como esa guerra de necesidades para un puesto, para lo que sea, pues imagínense que venga otra persona. Por eso, pues, por la misma situación del país. Entonces, yo digo que no es tanto generalizar, pero sí es, digamos, mirar como los factores, y uno de los factores es la realidad económica y social del país. Nosotros no estamos pasando por una buena situación. Y eso hace que nos volvamos, como siempre, competitivos y seamos y utilicemos herramientas que no son las adecuadas dentro de esa competencia. En cuanto a eso, disculpe, en cuanto a eso, por ejemplo, en el campo se ve mucho que hace mucha falta mano de obra. Usted va a un cafetal, usted va a las fincas y hay muchas personas que dicen, me toca a mí misma por mi café porque no hay personas que quieran trabajar. Entonces, pasa mucho eso que de pronto cuando las personas quieren un trabajo específico, no tienen oportunidades y tampoco buscan la oportunidad, digamos, de ir a buscar trabajo en el campo, que tanta falta hace, que nosotros somos un país que tenemos un área muy rica en la agricultura, pero pues hay muchos fenómenos que nos han traído a la ciudad, pero también hay ciudades o hay campos que son seguros, en este momento se puede trabajar, pero la gente no quiere trabajar, ¿sí? Y llegan venezolanos a estos puestos y tienen necesidad de trabajar y sí trabajan. Sí, entonces también hay personas que dicen, bueno, me están quitando la oportunidad de trabajar, pero el mismo colombiano también pasa que no quiere trabajar en ciertos oficios. Eso de una manera general, de pronto en cuanto a lo que hablamos en algún momento de la competencia del trabajo del migrante con el trabajo del colombiano, ¿no? Entonces sí es importante eso. Nosotros estamos muy concentrados en las ciudades y eso también hace parte de cómo las oportunidades laborales se van sesgando, se van cerrando y bueno, se dan otro tipo de fenómenos. Pero sí, creo que sí hay oportunidades laborales. Lo que pasa es que de pronto no se buscan muy bien, o no se quieren hacer ciertos trabajos. Y yo quisiera citar a una persona que me parece de mi admiración, es Luis Alberto Moreno, fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo durante 15 años. Y él, en un libro que se llama Vamos, hablaba de cómo en América Latina uno de los factores más grandes de retraso es la desigualdad. O sea, en América Latina es donde más se concentra a nivel mundial, donde más se concentra la desigualdad. Y hablaba de que para uno poder, digamos, mejorar la condición económica de su familia, lo que sea, tenían que pasar 11 generaciones. Entonces, por eso yo sí insisto en que, digamos, las oportunidades en este momento, pues la corrupción es para mí la primera aquí en Colombia, y de ahí en adelante hay otros factores en la educación, en la salud, porque cuando yo no tengo el mismo derecho que tiene otra persona a recibir los mismos servicios de salud o en la educación, en su formación y todo, pues ya se crea una brecha, ya se crea una brecha. Entonces, yo sí pienso que a nosotros la inmigración nos impacta de forma negativa es por esa desigualdad que tenemos actualmente, especialmente en esta zona. Sería bonito que se buscara de pronto la forma de emplear a estas personas en ciertos campos, hacer como un análisis de dónde estamos necesitando más, de pronto personas que puedan llegar a laborar y cómo ellos pueden llegar a suplir estas necesidades. Por eso siento que es importante ver un poco hacia la agricultura, porque somos un país con una biodiversidad muy importante
que podemos fácilmente tener, Complementarnos. tener una buena competencia en el mercado en Sí. cuanto a los productos agrícolas. Y cómo se puede llegar a capacitar, por ejemplo, las personas que vuelvan a querer estudiar ingeniería agronómica, que vuelvan a querer estudiar ingeniería agroindustrial o que se sientan seguros en el campo, ¿no? Porque también tenemos la dificultad de que en el campo es donde se ve el fenómeno de la violencia de nosotros. Entonces, siento que también el desplazamiento del campesino se da por eso, pero también se tiene que buscar una reforma agraria, algo que le dé valor al campesinado, y dentro de eso que se pueda dar uso, se pueda llegar a implementar la migración y complementar las necesidades que tenemos en el campo. De hecho, perdón ahí, Claro. o sea, retomando varios elementos que han salido acá sobre los puntos positivos de la migración, vista como fenómeno, ¿no? Que era como la invitación del diálogo. Efectivamente, la migración al final es una oportunidad de enriquecernos como sociedades. Así es. Y aquí se ha planteado desde distintos puntos de vista. De hecho, hay países que promueven la migración, ¿sí? Canadá nos llama a varias partes del mundo porque necesita. Lo hace Estados Unidos con algunas profesiones. Entonces necesita conductores, ¿sí? Pero también países cuya tasa de natalidad se bajó tanto que necesitan que lleguen otras personas a suplir distintos oficios, calificados y no calificados. Entonces, al final, con un mundo global como el que estamos, pues la migración es un fenómeno que al final es una oportunidad. Cuando decía que además de las políticas que desde hace 4 o 5 años sociales, porque Colombia ha sido un país supremamente receptivo, que ha procurado garantizar los derechos, pero esas otras políticas creo que nos pueden estar faltando. Jenny daba pautas tanto hacia acá como, por ejemplo, también, así como censamos a unos migrantes en un fenómeno tan grande como el venezolano o como el que puede estar pasando ahorita con Franja de Gaza, pues censémoslo de qué saben hacer y hagamos también acuerdos con otros países, porque podían haber rutas y no ponerlos a todos a pasar por el tapón del Darién, ¿sí? Tratando de llegar a Estados Unidos de alguna manera. Que seamos un puente. Correcto, que seamos un Excelente. puente y acuerdos con otros países en una política inclusiva para ayudarles a brindar oportunidades. Mariana lo decía, cuando se ponía como ejemplo, si yo fuera madre en casa o la situación económica de Venezuela y el caos, pues no es fácil. La gran mayoría de migrantes no salen pensando en hacer cosas malas, sino pensando o en oportunidades para ellos o en retornar algo a sus familias que quedaron allá, ¿sí? Pues en la medida en que uno pueda, digamos, ver el fenómeno de manera positiva y generar esas alternativas para ellos que, insisto, al final son unas víctimas más de X o Y situación, sea en Venezuela, sea en Gaza, sea en Ucrania, sea aquí en el Cauca, por poner un ejemplo que no nos quede más lejos, porque es una situación muy compleja para los indígenas y para los indígenas del Cauca, que una cantidad de grupos violentos los están desplazando, los están haciendo migrar, les están haciendo abandonar su territorio, su cultura, sus familias. Eso es una situación muy compleja y el migrante, insisto, por ser víctima, parte de la política positiva de migración debería ser canalizar y brindar esas oportunidades que decía Nubia de una manera lo más equitativa posible del país al que llegue, sea Colombia o que seamos un puente para otros países. Sí, y miren que todo lo que ustedes han dicho es muy bueno, muy valioso. Yo creo que de aquí va a salir un trabajo muy bonito a nivel de este ejercicio universitario, pero quisiera tocarlos un poquito más a cada uno de ustedes e invitarlos y preguntarles qué han sentido en el momento en que ustedes, cada uno va en su carro, llegan a un semáforo y tienen el vidrio abajo y se les anima un venezolano a pedirles plata. ¿Qué ha sentido cada uno de ustedes? ¿Qué han hecho? ¿Qué reacción han tenido? ¿Tuvieron miedo? ¿Subieron el vidrio? ¿Qué ha pasado? Yo pienso que depende del escenario donde uno se encuentre, porque si usted me dice a mí, por allá, no sé en qué parte se llama más insegura en Bogotá, pues a mí me da miedo. Y también depende de cómo se muestra la persona, porque hay personas que uno realmente los mira muy vulnerables
Y afortunadamente todavía nosotros nos conmovemos de eso, ¿sí? De esa realidad, porque finalmente uno dice, en este momento nuestra realidad estamos cómodos y todo, pero no sabemos si pueda cambiar. Entonces uno no puede, digamos, como perder esa empatía por esa realidad que vive el migrante, porque yo finalmente también podría ser migrante, como lo fue Jenny, y quisiera ser migrante como lo va a ser Jenny también ahora nuevamente. Pero sí, yo creo que depende del escenario donde se presente el venezolano o cómo me aborde, pues así mismo yo, pues como que me siento, ¿no? Si me siento vulnerable, si siento miedo, o si por el contrario me siento Pero, por conmovida. ejemplo, hay una forma que es el raciality con la forma como está vestido, porque usted lo va a estigmatizar porque tiene un pantalón roto, sucio, porque tiene la cara sucia o porque tiene 3 hijos a su alrededor y está con una señora que los está ahí. Sí, o sea, Pues realmente siente temor. sí, pero digamos, si a mí me aborda una persona, no solamente un venezolano, si a mí me aborda una persona que yo la miro que está, digamos, con alucinógenos, o que yo veo que está agresiva, pues a mí me da miedo, ¿sí? Pero pues si a mí me aborda, digamos, ofreciéndome como nos ha pasado a veces en la calle, que una bolsa, pues no le compro la bolsa, pero sí lo retribuyo de otra manera, dándole un alimento o, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero yo, para mí, esa sería como mi realidad, no sé, mis... Lo que pasa es que ahí es compleja la situación y cada experiencia es diferente. Todos nosotros manejamos a veces una mentalidad de estar prevenidos. Pienso yo que estar al cuidado de nuestra seguridad y que no nos vaya a afectar. Pero uno tiene que ir sopesando la situación porque uno no sabe también con qué intereses se está acercando. A veces es para ver qué estamos llevando si más adelante lo pueden robar a uno. También puede ser que realmente esté necesitado de una ayuda. A veces también lo vuelven un negocio, eh, que se muestran con un cartel o a veces también rompen los vidrios. Entonces, es compleja la situación, uno no puede generalizar en dar una receta. Cada situación es particular y uno pues tiene que tener un criterio como para saber discernir el momento sin ofender al que está al frente, ¿sí? Y tampoco sin reproducir una mentalidad que a veces tenemos nosotros de rechazo y de condena hacia quien se nos acerca. Entonces hay que estar interactuando entre saber discernir el momento y saber uno, por ejemplo, ese día pues yo tenía la ventana abajo y había un loco y el loco estaba agresivo y estaba agresivo contra una señora de una tienda, pero estaba desahogándose conmigo. Y todos en el carro estaban tensionados porque de pronto el loco se iba a abalanzar y a hacer algo, ¿sí? Porque de pronto estaba drogado, entonces, pero yo no me atrevía tampoco a cerrar el vidrio porque de pronto el hombre se ofendía más, porque nadie lo escuchaba. Lo iba, de pronto reacciona de una manera agresiva. Entonces yo lo fui escuchando de una manera suave, 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 y el hombre ya se fue por otro lado, ¿sí? Él logró como canalizar esa ira que tenía por dentro, ¿sí? Pero claro, uno también con esa situación de preocupación, porque uno sabe cómo va a reaccionar esa persona. Entonces, cada situación requiere un cierto criterio de análisis para saber sopesar el momento. Pero uno no es Dios tampoco para aceptar, pero debe uno de saber leer la situación. Fíjate que a mí me pasó algo muy impactante. Yo estaba en el metro de Medellín y un señor estaba pidiendo con su hija al lado y decía, nosotros somos colombianos, por favor ayúdenos. Tenemos cierta situación, no sé qué, no somos extranjeros, no somos venezolanos, somos colombianos. ¿Hasta dónde ha llegado la xenofobia y el impacto o cómo vemos al inmigrante que la misma persona que pide en algún momento tiene que aclarar que no es venezolano para que realmente llegue a tocar alguna fibra del compatriota o no sé qué? No, ya no vemos como la persona que tiene la necesidad, sino la nacionalidad o el origen. Entonces,
lo dejo ahí como suelto en el aire, porque me rememoró un poco lo que dijo ahora Gerardo, esa situación que me pareció como, bueno, impactante, ¿no? Porque no creí que en algún momento llegáramos a tener esa situación de xenofobia como tan marcada, que inclusive entre las mismas personas que tienen necesidades sienten que deben aclarar su nacionalidad para que pueda llegar a conmover a otro compatriota. O sea, bueno, sí es, no sé, me pareció como impactante eso. Y esas eso que pasa, pues, son consecuencias de la comunicación y que recibimos diariamente nosotros, porque si no tuviéramos la comunicación tan negativa, pues sería diferente. Entonces ya la gente está consciente de esa parte. Y yo me uno porque creo que efectivamente cada situación es de un análisis particular. Además, porque la gran mayoría de las personas que están en la calle no tienen un cartel que los identifique. O sea, que si es extranjero o de qué país, o si es desplazado de Colombia y de qué parte de Colombia, sino que están allí. Entonces, en principio, creo que uno no se enfrenta como tal a la migración cuando ve el fenómeno del habitante de calle o de la persona que está trabajando en un oficio. Y un poco lo que decía Gerardo, ya que Mariana empezó a citar, creo que es como una expresión de amor, como lo decía era un chileno, creo que era Humberto Maturana, o Gerardo, no. Creo que era Humberto Maturana cuando definía amor, que es reconocer al otro como un legítimo otro en la diferencia. ¿Sí? Y al final eso es lo de la parte positiva del fenómeno de la migración. O sea usted venezolano, sea colombiano, sea coreano, sea del país que sea, tiene, es legítimo y tiene una cantidad de potenciales que le pueda aportar a su propia sociedad o a otra sociedad. Es el ejemplo claro del habitante que estaba agresivo y con dejarlo escuchar, lo respetó. No, eso es una expresión de amor y de pronto él ya calmó su ira y siguió con su situación. Exacto. Porque no hubo una reacción de parte de... Sí, es Un rechazo. violencia. Finalmente pudo ser un rechazo a una persona, bueno, loca, aparentemente, O- venezolana o colombiana, no sabemos. No sabemos. O ucraniana. Si uno también es por ¿De acuerdo? agredido, pues él también responde con nada. Entonces, eso es lo positivo en la migración. Enriquecer y como sociedad enriquecernos. Bueno, pues yo creo que hemos abordado unos temas muy importantes que sé que a nivel académico son significativos. Les quiero agradecer a todos o no sé si alguien más quiera agregar algo más, Entonces. algo de... No, Rosita, yo creo que lo más importante es no olvidar eso, ¿no? Que nosotros, independientemente de la nacionalidad que tengamos, somos hermanos y tenemos que, como dice Javier, reconocernos en otra persona. Y a partir de esa realidad, yo creo que se pueden dar muchas transformaciones sociales en el mundo. Y me parece, pues, aquí yo cerrando, le agradezco que me haya invitado. Me pareció, estaba como reacia con este tema, pero me pareció muy bonito y muy pertinente todo lo que se ha tratado aquí en la mesa. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, Gita. Muchas gracias a ustedes y aquí resalto algo muy importante, es que debemos siempre mirarnos como seres humanos independientemente de lo que nos represente a cada país donde estemos, que nos sintamos acogidos y que siempre tengamos presente que mi derecho termina cuando empieza el del otro, que eso es algo valioso y significativo. Espero que a cada uno de nosotros, de los temas acá característicos de los que hablamos de la inclusión, de la xenofobia, del respeto, del valor de las personas, La salud mental. la salud mental, exacto, eso también parece muy valioso. Cada uno de los temas que ustedes aportaron, de verdad son significativos y les agradezco enormemente la participación y pues espero nuevamente volver a contar con cualquier ejercicio académico que pudiese yo tener que hacer para que ustedes me puedan acompañar, porque de verdad que fueron ustedes unos muy buenos panelistas. Muchas gracias. Gracias, Jenny, gracias, Nubia, gracias, Gerardo, Javier.
Y Mariana, gracias a todos Nosotros ustedes. también aprendimos. Sí, fue muy bonito. Sí, muy bonito, Sí, Rosita. a veces nos lleva un poquito a analizar más y no dejarnos influenciar por otros contextos, ¿no? Sí, de lo que hablamos ahora. Gracias. Y ahora que termine la grabación, Jenny nos cuenta para dónde es que va a migrar. Ah, bueno, yo les aprovecho, les cuento a todos. Yo soy una fan de ser migrante. Yo migro cada periodo y ahora en junio voy a migrar a Alemania. Entonces, Alemania está solicitando, Que Dios te bendiga, mi amor. va a estar solicitando mano de obra capacitada y cualificada y yo hago parte de esa. Que era lo que hablaba Javier. Exactamente. Y entonces, un favor, para cerrar, si la estudiante Rosana nos lo permite, hace la despedida en nombre de todos, dando las gracias en alemán. Ya, auf Wiedersehen. Como que no hubiera grabado, ¿no? Yo creo que la cuelgo de Hasta todo. eso.